¿Qué pasaría si te dijera que una desaparición que conmocionó a todo un país durante 38 años está a punto de dar un giro que nadie, absolutamente nadie podría haber imaginado? En el verano de 1986, un padre y su hija de 9 años se adentraron en las montañas Blue Ridge para un fin de semana de acampada y simplemente se desvanecieron. Días después, encontraron su camioneta abandonada junto a una cabaña de caza calcinada. No había cuerpos, ni señales de forcejeo, solo cenizas, piedra carbonizada y un silencio sepulcral. Pero 38 años después, una guardabosques, reparando un sendero derrumbado, descubre algo que había estado sellado bajo las ruinas. Un sótano. Y dentro, una caja fuerte e ignífuga que nunca debió ser encontrada. Lo que hay dentro no solo reescribirá la historia, sino que desatará una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber sospechado. Antes de sumergirnos en este abismo, si te apasionan los casos sin resolver, los lugares ocultos y los thrillers psicológicos que se desvelan capa por capa, dale al botón de suscribir y a la campanita. Créeme, no querrás perderte ni un segundo de esta historia. El descubrimiento. 9 de marzo de 2024. Condado de Burke, Carolina del Norte. La pala chocó contra algo sólido. La guardabosques Elise Granger se detuvo, apartando la tierra con sus manos enguantadas. Llevaba horas despejando los escombros de un desprendimiento cerca del sendero de Burnt Hollow, una ruta abandonada que ya casi nadie visitaba. Debajo de la tierra compactada había piedra, pero no era natural, no como las rocas que salpicaban la montaña. Se agachó, rascando con cuidado. Lo que emergió fue inconfundible. Ladrillos unidos con mortero, desgastados, chamuscados, sellando lo que parecía ser una trampilla con un anillo de hierro oxidado incrustado. El suelo del bosque, derrumbado por el tiempo y la lluvia, la había ocultado durante décadas. Y ahora se había abierto una grieta. Elise cogió su radio con el corazón en un puño. Central, creo que he encontrado algo bajo el sitio de la vieja cabaña. El inicio de la pesadilla. 14 de julio de 1986. Montañas Blue Ridge, Carolina del Norte. La camioneta Ford F-158 del 78 estaba torcida al borde del camino de grava con una rueda medio hundida en un surco, como si se hubiera detenido y nunca más se hubiera movido. El sheriff Alan Boyd salió de su coche patrulla, ajustándose el sombrero contra el calor sofocante. El canto de las cigarras de verano resonaba entre los pinos, el aire de la montaña olía a savia y a un leve toque metálico de madera quemada. La camioneta estaba vacía, sin llaves, sin equipaje, sin rastro de violencia. Solo silencio. En la parte de atrás, una nevera portátil seguía cerrada. Un cortavientos rosa, de tamaño infantil, colgaba del respaldo del asiento del copiloto. ¿Es la camioneta de los Holbrook?, preguntó Alan. Su adjunta, Marie Latimer, revisó la matrícula. Sí, coincide. Janice Holbrook dijo que su marido, Jem, y su hija, Lucia, subieron a acampar el sábado por la mañana. Hace 2 días. Tenían que haber vuelto anoche. Alan miró hacia abajo, por el terraplén. Entre los árboles, apenas visible se alzaba el esqueleto de lo que una vez fue una cabaña de caza. Vigas ennegrecidas apuntando al cielo como costillas. Hubo un incendio. Reciente. No fue hasta que llegaron a las ruinas que lo olió. Algo amargo bajo el carbón y la ceniza húmeda. Algo humano. La cabaña era un desastre. La chimenea de piedra seguía en pie como una lápida solitaria. Marie lo llamó desde el otro lado. ¡Por aquí! Cerca de sus botas, el suelo estaba oscuro, hundido. Los restos de lo que parecía tela se aferraban a la piedra. Una cremallera derretida y algo pequeño, redondo, chamuscado, pero inconfundible. El zapato de una niña. Marie se agachó. Debajo había algo rojo. Una fiambrera de plástico, susurró. Una pegatina descolorida de Rainbow Bright se despegaba de la tapa. Alan se quedó en medio de la estructura carbonizada, girando lentamente. No había cuerpos, no había signos evidentes de violencia,
pero algo en la forma en que la cabaña se había quemado no cuadraba. El fuego no se había extendido. Los árboles circundantes estaban intactos. Contenido. Controlado. Aquí no hay cuerpos, solo restos. Entonces, ¿qué crees que pasó?, preguntó Marie. Alan la miró, con los ojos entrecerrados. Creo que alguien quería que pensáramos que murieron aquí. Pero no veo huesos, no veo restos humanos. Este fuego fue intenso, pero demasiado limpio. ¿Y si todo esto fue un montaje? La caja de los secretos. 10 de marzo de 2024. Sendero de Burnt Hollow. El viento silbaba mientras la guardabosques Elise Granger esperaba junto a la trampilla que había descubierto. No había dormido. Solo revivía el sonido metálico de su pala contra los ladrillos. No le había contado todo al sheriff, no hasta confirmar lo que esa misma mañana, al volver con una palanca y una linterna, había visto. Había algo dentro. La Sheriff Lane, una mujer de instintos afilados, llegó con su equipo. Esto no formaba parte de la cabaña original, ¿verdad?, preguntó Lane estudiando la estructura. No, señora. Revisé los mapas de los 50. Quien quiera que construyera esto no quería que se encontrara. Les llevó 20 minutos. Con cuidado levantaron la pesada trampilla, revelando una corta escalera que descendía a la completa oscuridad. El aire que escapó olía a moho, a óxido, a tiempo detenido. El sótano era una tumba cuadrada de roca y tierra, y en un rincón, parcialmente cubierta por una lona enmohecida, estaba la caja fuerte. Negra, pesada, militar. Lane abrió los pestillos. La tapa chirrió al levantarse. Dentro, una pila de objetos perfectamente conservados, como una cápsula del tiempo. Elise se arrodilló para ver mejor. Encima de todo, una fotografía Polaroid. Una niña pequeña, de pelo castaño y largo, sonriendo en el porche de piedra de una cabaña. Abrazaba a un hombre con un bigote poblado y la piel quemada por el sol. «Son ellos», susurró Elise. «Es Lucia Halbrook y su padre». Pero la Sheriff Lane no miraba la foto. Su vista estaba fija en lo que había debajo. Un cuaderno de espiral. Y escrito en la portada, «Para quien lo encuentre». 15 de julio de 1986. La voz del pasado. En Austin, Margaret Halbrook, que ahora se hacía llamar Janice, recibió una llamada que llevaba 38 años temiendo. Era la Sheriff Lane. «Hemos encontrado algo relacionado con el caso de su marido y su hija». 3 horas después, Margaret estaba en la montaña, con el corazón encogido. Cuando la Sheriff Lane le entregó la Polaroid, apenas pudo respirar. Ese es el porche de la cabaña. A Lucia se le acababa de caer un diente. Luego Elise le ofreció el cuaderno. Margaret lo tomó con manos temblorosas. La primera página, aunque manchada, era legible. «Si estás leyendo esto, no lo logramos. Mi nombre es Jim Halbrook. Mi hija es Lucia. Tiene 9 años. Llevamos 2 días escondidos de un hombre que nos siguió hasta aquí. Creo que quería hacernos daño. Nos ha encerrado en este sótano. Lo he sellado lo mejor que puedo. No sé si alguien nos encontrará, pero si lo haces, por favor dile a mi esposa que lo intenté». Las piernas de Margaret fallaron. ¿Qué demonios había pasado realmente en esa cabaña? Las siguientes entradas del diario de Jim eran un relato aterrador. Había visto a un hombre acechándolos en el bosque, un desconocido que no hablaba, que solo observaba. Aterrado los escondió en el sótano secreto. Y entonces una noche escucharon el crepitar de la madera. El hombre le había prendido fuego a la cabaña con ellos dentro. He metido toallas en las grietas para que no entre el humo. Apenas podemos respirar. Lucia lloró durante 1 hora y luego se durmió en mis brazos. Sigue respirando. No sé qué clase de hombre quema un lugar sin comprobar si hay alguien dentro. Creo que pensó que habíamos huido o quería ocultar algo. No podemos salir todavía, pero si no lo logramos, necesito que alguien sepa. Hice todo lo que pude por ella. Mi nombre es Jim Halbrook. Mi hija es Lucia.
No nos fuimos, nos escondimos, sobrevivimos al fuego, y todavía estamos aquí. Sobrevivieron. Estaban vivos después del incendio. Pero, si eso era cierto, ¿dónde estaban? ¿Por qué nunca salieron? La investigación dio otro vuelco, cuando Elise descubrió algo más en el sótano. Un pequeño bolso de niña. Dentro, una nota con letra infantil. Si encuentras esto, me llamo Lucia Halbrook. Mi papi está conmigo. Nos escondemos del hombre de los árboles. No quiero morir. Por favor, dile a mi mami que fui buena. Y junto a la nota, algo más pesado. Una cinta de cassette. El susurro en la cinta. En un laboratorio de audio, el especialista Brendan Kessler logró lo imposible. Recuperó el sonido de la cinta dañada. Elise se puso los auriculares y el pasado le habló directamente. Sonido de estática y un clic. Luego la voz susurrante de una niña. Mi nombre es Lucia Halbrook. Tengo 9 años. Estoy escondida con mi papá en el sótano. Tengo miedo. Oímos al hombre otra vez. Estaba afuera. Tenía algo de metal en la mano. Mami, espero que no estés llorando. Fui valiente. Voy a guardar mi lonchera por si salimos. Vale, voy a apagar esto. Te quiero, mami. Clic. Fin de la cinta. Elise quitó los auriculares, temblando. Estaba viva cuando prendieron el fuego, susurró. Estaba viva y planeaba salir. Cuando Margaret escuchó la voz de su hija, se derrumbó, pero luego una nueva determinación apareció en sus ojos. No murió esa noche. Si sobrevivió al fuego, Jim la habría sacado de ahí. Alguien se la llevó. Alguien se llevó a mi hija. El rostro del mal. La policía rebuscó en los archivos antiguos. Y ahí estaba. Una foto borrosa de la cámara de seguridad de una gasolinera, de 1986. Un hombre comprando una lata de gasolina roja, la misma mañana que los Halbrook desaparecieron. Sin nombre, pagó en efectivo. Un fantasma. Pero el verdadero avance llegó de una fuente inesperada. En el ático de su casa, Margaret encontró unos carretes de fotos sin revelar que Jim había hecho ese fin de semana. Las imágenes mostraban a una Lucía feliz, pero en una de las últimas fotos, mientras Lucía está sentada en una roca, se ve algo en el fondo, casi oculto entre los árboles. La silueta de un hombre, alto, observando. Jim no lo había visto, pero la expresión de Lucía en la foto era diferente. Distraída. Ella sí lo había visto. Al comparar la figura de la foto con la imagen de la gasolinera, no había dudas. Era el mismo hombre. Finalmente el fantasma tuvo un nombre. Victor Tillman. Un ex electricista y guía de naturaleza con un historial de arrestos por alañamiento, asalto y sospecha de secuestros. Un hombre que usaba identidades falsas y vivía al margen de la sociedad. Su última aparición confirmada fue en agosto de 1986, semanas después de la desaparición de los Holbrook. Después de eso se desvaneció, declarado presuntamente muerto en 1987. Pero, ¿y si no murió? ¿Y si simplemente desapareció con alguien más? La policía encontró la ubicación de una cabaña remota a nombre de Tillman. Dentro, el aire era gélido. En una pequeña habitación sin ventanas, con un candado por fuera, había dibujos infantiles pegados a la pared. Y sobre un colchón polvoriento, una fiambrera de plástico de Rainbow Bright. La fiambrera de Lucía. Había estado allí. La habían mantenido cautiva durante al menos 2 años después del incendio. Jim podría haber muerto, pero Lucía sobrevivió. Fue secuestrada, escondida y mantenida con vida. Pero, ¿dónde estaba ahora? Jane Glenn. La búsqueda los llevó a un centro de cuidados para adultos,
a una mujer registrada como Jane Glenn. La habían encontrado en 1994, abandonada en la entrada de un hospital, desnutrida, en shock y sin poder o querer hablar. Elise se sentó frente a ella. Le mostró la foto de Lucía a los 9 años. El cuerpo de la mujer se tensó. Le mostró el dibujo de la cabaña. Sus dedos temblorosos trazaron la figura del niño. Y finalmente le puso el audio de la cinta. Al escuchar su propia voz de niña, la mujer se quebró. No gritó, no dijo una palabra, pero los sollozos sacudieron su cuerpo en un silencio devastador. Las pruebas de ADN lo confirmaron. Jane Glenn era Lucía Halbrook. Había estado viva todo este tiempo, a solo unos condados de distancia, atrapada en el silencio. El último giro. La historia podría haber terminado ahí, pero no lo hizo. La policía encontró el viejo coche de Tillman, hundido en el barro en una granja abandonada. Dentro, una camisa de franela manchada, era de Jim, y una cámara con un carrete sin revelar. La última foto del carrete heló la sangre de todos. Fue tomada semanas después del incendio. En ella se veía a Jim Halbrook, vivo, con los ojos hinchados y las manos atadas. Tillman no lo mató en el incendio. Lo secuestró también. Finalmente, siguiendo un mapa encontrado en el coche, la policía encontró los restos de Jim en una choza aún más remota. Había sido asesinado semanas después de su secuestro. Tillman lo había mantenido con vida para torturarlo. El caso parecía cerrado. Un monstruo, Victor Tillman, destruyó una familia y luego desapareció. Pero en el fondo de una caja de pruebas del coche de Tillman, Elise encontró un último sobre. Dentro, una Polaroid. Era una foto de la cabaña de los Halbrooks tomada antes del incendio. Y en la ventana del segundo piso se veía a alguien. No era Jim, no era Lucía, y no era Victor Tillman. Era más joven. Un viejo informe de 1986, que había sido desestimado, mencionaba que Tillman había sido visto con un hombre más joven, un supuesto sobrino. Lucía, en un momento de lucidez, le había confesado a su madre que en sus pesadillas no recordaba una voz, sino dos. Tillman no actuó solo. Hubo un segundo hombre, un cómplice que nunca fue atrapado, un fantasma que sigue ahí fuera. La búsqueda de Lucía Halbrook se ha terminado, pero la caza al hombre que la ayudó a secuestrar, y que sabe todos los secretos de lo que ocurrió en esa montaña, esa caza acaba de empezar.